Bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias por la invitación, es una alegría inmensa para mí estar aquí y presentar, porque como ya lo decía Alex, tuve la oportunidad de formarme como investigador en estos pasillos, de crecer en el núcleo, luego verlo volverse un instituto y ahora ver esto tan grande siempre es muy alegre. Y quiero, básicamente, cuando Alex me invitó, tomé una decisión y era que no quería como compartir un estudio específico, sino como contar una historia. Entonces quiero compartirles una historia y como pretexto utilicé el tema de los ingredientes fundamentales para guiarme por ahí, pero realmente pues partiendo como muchos de ustedes partieron, pues comencemos. Esta historia comienza con los hobbies por allá también. Como les he compartido esta semana, bueno, parte de esta historia, mis hobbies son andar en moto, viajar, conocer nuevos lugares, tocar guitarra, escribir canciones, cantar. Esas dos me han acompañado a lo largo de toda esta historia. Yo comencé como psicólogo por allá en una universidad pública llamada Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. Ahí empecé a formarme como investigador, más que todo en líneas como psicoanalíticas, de la adolescencia. Pero luego cuando llegué acá a la universidad a hacer el doctorado, empecé a hacer un doctorado en cambio terapéutico en adolescentes, pero yo era de esos estudiantes de doctorado que me gustaba meterme en todo. Entonces estaba en el grupo de Claudio Martínez, estaba en el grupo de Mariana, estaba en el grupo con Nelson, con todos empecé a trabajar porque mi intención era tratar de aprender lo más que pudiera. Y por eso terminé metido también en la línea de investigación en mental health, con un primer proyecto por allá que hicimos con los colegas de la Universidad de Heidelberg, que era el desarrollo y la adaptación de una página web que se llamaba Ascenso. De ahí salió también posteriormente un proyecto, ya cuando llegué a Colombia, que se llamó Cuida tu Ánimo. Y por el otro lado, siempre acompañado de investigación de proceso terapéutico. De hecho, ahí empezamos a hacer nuestros primeros pinitos en investigación de experiencia de usuario y bueno, a darnos contra las paredes, a tratar de entender por qué la gente no utilizaba las plataformas y todos nos decían es maravilloso, ojalá lo desarrollen más, es supremamente útil, pero no lo usaban. Entonces, precisamente esta historia que les vengo a contar, de hecho, hubo un primer momento en que pensé, quizás la puedo llamar como una conferencia de Denise Defay, que era todos los errores que he cometido en mi historia como investigador, pues dije, no voy a copiar a Denise. Aparte, todavía falta mucho. Exacto, exactamente. De hecho, Cordy, que era el investigador alemán que nos apoyó en Ascenso, decía, mira, investigar es dejar de cometer unos errores para empezar a cometer otros. Entonces, más o menos esa historia les voy a empezar a contar. Y también inspirado un poco en este señor Irving Yalom, que cuenta una historia por allá en su texto de psicoterapia existencial, en donde contaba que él estaba aprendiendo a cocinar, hablando de hobbies, y cuando estaba aprendiendo a cocinar, siempre le quedaba mejor la receta al profesor que a los estudiantes, y él se obsesionó con la idea de encontrar cuál era ese ingrediente que el profesor le agregaba a la comida para que quedara tan especial, y se dieron cuenta que el cocinero, el asistente del profesor, mientras que la comida se estaba horneando, se encargaba por allá de poner una serie de ingredientes esenciales que ayudaban a que paradójicamente, pues, cuando luego probaban lo que cocinaban, fuera mucho más delicioso lo que el profesor cocinaba que lo que sus estudiantes hacían. Entonces él empezó, a partir de ahí, construye una metáfora y él, como en respuesta a todo este enfoque de la línea de los psicoterapeutas, que nos centramos mucho tiempo en pensar que el ingrediente fundamental de los tratamientos nuestros eran las técnicas, él dice, no, yo creo que no, realmente yo creo que el ingrediente fundamental lo pone el terapeuta a veces sin darse cuenta, ¿cierto? Esa era yo quiero hoy decirle a Irving Yalom que estoy de acuerdo parcialmente con él, pero no del todo, porque siento que hay otros lugares de donde pueden salir
esos ingredientes y precisamente por eso quiero contarles esta historia. Me emocionó mucho ver esta semana la conferencia de Juan Pablo Jiménez porque nos mostró esta rayita y de hecho por eso la agregué, porque cuando yo llegué aquí al doctorado, él nos hablaba de un montón de cosas y yo decía, no, esto no puede ser verdad. Cuando llegué a Colombia, de las primeras cosas que hice fue tratar de replicar en el centro de atención psicológico en el que nosotros trabajábamos esos mismos gráficos y claramente empezar a chocarme con una realidad en la cual podía confirmar que también en Colombia, también en el centro donde yo trabajaba, básicamente los pacientes se quedaban, o sea, los procesos eran cortos, como lo decía Juan Pablo esta semana, y además de eso nos llamaba mucho la atención hablando de este tema de la terminación, que cuando nosotros le preguntábamos a los consultantes que ya se habían ido del consultorio, venga, ¿cómo terminó su tratamiento? Solo el 6% de los que logramos contactar nos decían que habían tenido un cierre con el terapeuta. 8 decían, yo hice mi cierre porque ya me sentía bien, el 8%. Pero había un montón de consultantes que realmente habían dejado de asistir por otras muchas razones, al menos ellos nos reportaban razones que no tenían mucho que ver con el tratamiento, sino con condiciones del centro, que es que queda en Sabaneta y yo vivo en Bello, y el metro y tal cosa, con autorizaciones del sistema de salud, tiempo, economía, condiciones de salud, elementos que no tienen mucho que ver con lo que ocurre estrictamente dentro del tratamiento. Y de hecho, por eso puse estas dos bolitas acá que creo que todos de ustedes lo conocen y que siempre me llamó mucho la atención desde que yo entré al doctorado, este 40% que por aquí Lambert puso como cliente y vida y luego por acá este 40% que Nocros y Lambert pusieron como varianza no explicada, que creo que es más apropiado nombrarlo así, porque precisamente hay muchas cosas de esto que ocurre en las intervenciones psicológicas que probablemente no hemos explicado y bueno, pues eso es lo que nos tiene aquí haciéndonos muchas preguntas. Entonces, mezclando como este montón de preguntas que surgen en los contextos de intervención y esta inspiración en Irving, dije, quiero hacer como un recorrido, recordar estos autores que nos han dicho a lo largo de la historia cuáles son como esos ingredientes que le pueden dar un toque especial a las intervenciones que nosotros ofrecemos. Y me llama mucho la atención ver que a lo largo de esa historia hemos estado muy centrados en ver esos ingredientes, primero técnicos, luego de aprendizaje, luego por allá como esas experiencias afectivas que produce cada interacción. Por allá empiezan a aparecer de manera, en algún momento, como las características del terapeuta, cómo influyen. Y bueno, ahí han ido evolucionando. De hecho, si ustedes ven en el handbook, ¿cierto? Tenemos capítulos muy interesantes en donde nos profundizan acerca de cuáles son los factores del consultante, que tienen que ver con su salud mental, sus creencias, los aspectos demográficos. Ya todo esto lo sabemos, que claramente hay unos ingredientes que le aportan más ese resultado probablemente y otros ingredientes que se asocian negativamente y factores del terapeuta. Entonces miren que en la tradición encontramos las características del consultante y las características del terapeuta como ingredientes fundamentales que nadie puede negar. Pero para que esta conversación entre ustedes y Daniel evolucione mejor, no solo depende de que ustedes estén motivados, tengan buenas expectativas, estén dispuestos a recibir lo que yo les transmito, ni que yo tenga todo mi corazón puesto en transmitirles un mensaje, sino que hay otro montón de cosas que están pasando alrededor, como por ejemplo estar en un salón agradable, que no haya mucha bulla afuera. Hay muchos elementos que también favorecen que esto pueda
ser fundamental, y por eso me gustó mucho cuando me encontré también en el handbook que Wolfgang pone este resumen de predictores y moderadores de resultado, porque creo que de alguna manera esto nos muestra algo con lo cual nosotros nos topamos todo el tiempo en investigación, y es precisamente, creo que va muy en la línea de lo que hoy hablaba Guillermo, de lo que nos han hablado hoy, de la experiencia de usuario incluso, porque no tiene que, o sea, para que una intervención realmente funcione, es muy importante el proceso terapéutico y algunas características que debe tener. Son muy importantes los factores del consultante y del terapeuta, pero también hay unos elementos contextuales que hacen determinante la posibilidad de que esos tratamientos se dé. Yo voy a abusar de la palabra ingrediente hoy, porque me gusta como metáfora primero y porque quise esquivar esto que Juan Pablo nos mencionaba el lunes. Quiero esquivar esa línea de si esto vamos a hablar de causas, de mediadores, de mecanismos o de moderadores. Realmente lo que yo quisiera que pensáramos un poco es cuáles son esos elementos que ayudan a que la intervención se dé de manera más apropiada. A hablarlo en términos menos estadísticos y más genéricos, asumiendo que también desde las tradiciones más cualitativas podemos encontrar primero ventanas que nos dan luces importantes acerca de lo que hace que una intervención funcione, ¿cierto? Además de eso, esto nos da muchas luces no solo para pensar las investigaciones que hacemos, sino para pensar la formulación de casos. O sea, es algo que está un poquito, creo yo, más cercano incluso a la formación de clínicos. Por eso, ya aquí les cuento qué es lo que quiero hacer. Venga, que no se me vaya a ir mucho el tiempo porque a mí se me puede ir. Entonces lo que hice fue, quiero contar esta historia de la que les hablé al comienzo, pero focalizada en una pregunta, y es, en toda esa historia, yo me he centrado siempre en qué es lo que cambia en psicoterapia, cómo se produce el cambio en psicoterapia, qué es lo que cambia en intervenciones tecnológicas, qué es lo que produce, pero quisiera centrarme en cuáles fueron los ingredientes que hicieron exitosa o no, o que le dieron sabor a esas intervenciones, o que le restaron incluso sabor. Y por eso me fui para estas investigaciones nuevamente, a tratar de hacer como una comparación y un contraste, porque me llamó mucho la atención cuando yo vi este gráfico. Yo dije, yo esto lo he visto en una parte y yo creo que esto lo vi en un artículo mío. Y era que, porque de hecho en algún artículo que habíamos escrito con Mariane, nos había salido una estructura como relativamente cercana, construida por los consultantes en sus relatos, en donde nos decían que esto era supremamente importante para que la terapia funcionara. Y dije, ve, qué particular, porque entonces pues me puse a ver en la historia de estas investigaciones de las que les hablé al comienzo, que había muchas de ellas que probablemente habían tenido un poco de mejor sabor o un poco de menos sabor porque habíamos considerado aspectos de estos 4 niveles o no. Entonces les quiero hablar de 4 experiencias rápidamente. Entonces, cuando yo estaba aquí en el doctorado, ya les conté que empezamos a pensar en una aplicación, en una plataforma, era viejita, pero eran otros años, eran otras épocas, en donde hacíamos seguimiento, monitoreo y seguimiento rutinario a consultantes GES que habían salido de consulta, y hicimos un estudio piloto para la adaptación. Y yo les puedo decir, casi que en todos los estudios de tecnologías que hicimos, los resultados fueron los siguientes: altísima aceptación, poco uso. Y fue muy interesante porque, de hecho, en el Congreso de Buenos Aires de la SPR, hicimos una mesa en donde presentamos Farfalini, que ahora es investigador UX, un montón de personas que hacíamos investigación en esa época en tecnologías. Y básicamente de Argentina, de Uruguay había una experiencia, de Brasil había una experiencia y de Colombia, y los 4 llegamos, así como ahorita con el ROM, como a un grupo de apoyo a decir,
todos nos dicen que lo que hacemos es maravilloso, pero no lo usan. Y entonces el tema de la dosis-efecto es muy cuestionable. Y de hecho, el tema ya cuando nos fuimos a los ensayos clínicos, es una cosa muy compleja, porque esa interpretación de cuando hay efecto no se entiende muy bien por qué lo hay, porque es que el uso es muy bajito. Y entonces, por eso ahorita que estamos hablando de ROM, yo dije, yo esto lo he vivido en algún otro momento de mi vida, precisamente en esta época. Pero entonces siempre hacíamos estudios cualitativos para tratar de entender un poquitico la experiencia de los usuarios en estos espacios y lo que nos aparecían en esos estudios piloto eran un montón de elementos maravillosos a nivel de las intervenciones, pero también un montón de factores externos a la intervención que hacían muy compleja la implementación. En ese caso, por ejemplo, como eran parte de una investigación, el tema, ahorita hablaron de los comités de ética, el tema de lo ético, el tema de lo normativo, el tema se volvía, sin quererlo, porque queremos cuidar a nuestros consultantes, una barrera impresionante para que ellos realmente pudieran acceder a algo que nosotros considerábamos que podía beneficiarlos, que podía servirles. Entonces, desde eso hasta el tema socioeconómico, poniéndole un poquito más en la voz de ellos, lo socioeconómico, por ejemplo, en estos casos se valoraba que fuera gratis y ya este lado yo creo que nosotros como investigadores lo conocemos muy bien, porque sabemos, de hecho por allá Lambert tiene una tabla maravillosa que la ponen en los handbooks, sabemos que de alguna manera esos ingredientes dentro de la intervención, que él los agrupa en ingredientes de apoyo, de educación y de acción, eso es aparentemente lo que está dentro de la intervención y que es más curativo. Pero estos elementos que están por fuera y que tienen que ver con las características del usuario, de las cuales ahorita nos hablaron de manera extraordinaria, y con las características del contexto, siempre han tendido a ser muy desafiantes y terminan cambiando el sabor de la intervención que nosotros queremos ofrecer. En un segundo momento, nuevamente con el grupo de Heidelberg, con Vania Martínez y en el marco de MIDAP, tuve la oportunidad de llegar a Colombia y empezamos a desarrollar un nuevo proyecto, una nueva plataforma que se llamó Cuida tu Ánimo para la prevención e intervención temprana de la depresión en adolescentes. Ahí también hicimos estudios pilotos y ensayo clínico. El ensayo clínico y el piloto lo hicimos simultáneamente entre Colombia y Chile, y en Chile lo dirigía Vania Martínez y en Colombia lo dirigía yo, y de aquí salieron muchísimas enseñanzas, muy pocos efectos controlados aleatoriamente o comprobados estadísticamente, pero muchísimas enseñanzas. Y de hecho acá en el manual de telesalud que publicamos hace algún tiempo, en el que también está Andrés, yo un capítulo me dediqué a compartir un esquema muy parecido al de Wolfgang Lutz, en donde básicamente ponía todos los factores de la intervención que los consultantes dijeron que eran maravillosos, que eran muy útiles, pero también todos los factores contextuales y de los usuarios que llevaron a que esta intervención, que fue una gran iniciativa en la que trabajamos mucho, pusimos todo el corazón, pusimos todas las ganas, yo creo que fuera muy, muy efectiva en ciertos niveles que no medimos. Porque yo sé de hecho por eso, en algún momento cuando invitamos a varias personas de acá de MIDAP y también invitamos a Andrés, yo dije, yo quiero que los resultados de esta investigación no los escuchen en la universidad, quiero que los escuchen en el barrio, y me los llevé para una comuna de Medellín, porque es muy distinto escuchar esos resultados en una base de datos que escucharlos en un barrio en donde se implementó con el psicólogo del colegio, con ciertas condiciones. Inolvidable. En donde uno dimensiona que realmente no quiero decir, no soy no me opongo a los ensayos clínicos, de hecho
los dirigí y los dirigiría con gusto, pero sí siento que a veces se nos escapa en el diseño metodológico una serie de variables que son probablemente las que le dan el sabor a este tipo de intervenciones y que los consultantes en los estudios cualitativos que hicimos posteriormente nos gritaban y que algunas de ellas podríamos nosotros haberlas controlado mejor y otras no, pero que claramente lo que le podía dar un mejor sabor a esa intervención que nosotros ofrecíamos probablemente era tener acceso a Internet. Ese tipo de cosas que uno no puede controlar como investigador, porque, por ejemplo, para mí, cuando hablaban esta semana de tecnologías, creo que era Andrés, decía, es que uno de los objetivos de las tecnologías es cerrar las brechas. Y uno dice, sí, es que en las zonas apartadas, de hecho, sé que Vania, que trabajábamos en este proyecto, me decía, pero es que todos tienen smartphone, hagamos una app. Y llegar al barrio, o sea, no tenían smartphone, no tenían internet, o sea, realmente las necesidades eran otras. Y por eso me gustó llevar a los colegas y de hecho esa vez nos llevamos alemanes, pero a los alemanes también los llevé, porque es que era totalmente distinto imaginarse una intervención de estas. Ay, venga que me adelanté. Era totalmente distinto imaginarse Cuida tu ánimo en Heidelberg, Cuida tu ánimo en Santiago, ¿cierto? Y Cuida tu ánimo en Medellín, ¿cierto? Eran muy distintas esas variables y por eso me quedé como pegado con este tema y de alguna manera esto fue lo que publicamos en este libro, basado en lo que nos decían los usuarios de lo maravilloso que podía hacer Cuida tu ánimo, pero de los elementos contextuales y externos a la intervención que le daban un sabor especial al mismo Cuida tu ánimo. Y finalmente me atreví porque es que, como les decía, este tema del esquema de Wolfram me hizo pensar mucho porque yo dije, esto está en el libro de tecnologías, pero no, también está en el artículo que yo escribí con Marianne. Y entonces ahí fue que toda esa historia se me juntó, porque entonces también habíamos estado haciendo investigación en la IPS CES que queda en un municipio al lado de Medellín llamado Sabaneta, y allí nos dedicamos a hacer mucha investigación cualitativa, investigación de servicio, muchas preguntas sobre qué era lo que hacía que esas intervenciones funcionaran o no. Y llegamos a la misma tabla. Yo obviamente de manera premeditada y para este espacio la armé en el mismo esquema, pero están en los libros y están en los artículos de otra manera. Entonces yo no sé si es que así es que yo pienso o hay algo que nos tiene que decir estos 4 niveles. Estos pueden ser mis esquemas epistemológicos. Pero entonces también en varios estudios que hicimos, al menos en 2 estudios, uno cualitativo con 20 adultos y otro cualitativo con 40 adultos, construimos de hecho un modelo que lo presentamos en algún momento con Guillermo de la Parra, porque Guillermo, cuando estaba desarrollando el modelo que nos presentó hoy, todo esto partió de preguntas que surgían en contextos de intervención y que de hecho se relacionan mucho, Guillermo me decía, con el eje 1 del OPD, en donde al menos a los psicólogos dinámicos les empezaron a decir, venga, que es que esto no es solo patrón relacional, sino que es que detrás del patrón relacional hay otras cosas. Hay un contexto, hay una vivencia, entonces de alguna manera, y bueno, sabemos que el OPD está desarrollado en Alemania, y si fuéramos a hacer un eje 1 más cercano a Colombia, pensémoslo así, habría que agregar claramente otros elementos a nivel extraterapéutico que son determinantes para que esas terapias realmente se puedan dar y que tienen que ver con lo socioeconómico, con lo laboral, y pasándolo a palabras de los consultantes. Ahorita Guillermo lo decía de manera muy clara, por eso dije, yo creo que Alex, no sé cómo cuadró todo, pero no sé si pensó hoy en una línea de experiencia de usuario, algo así, no sé qué pasó. Todo estaba planeado. Pero yo decía, esto tiene mucha conexión, varias de las cosas que hablaron hoy, porque precisamente
en estas investigaciones veíamos el peso tan grande. De hecho, ahorita que les mostraba lo de fin de terapia, fue un subestudio dentro de este mismo estudio en donde, como les mostraba, realmente para explicar, al menos dentro de la investigación que nosotros hicimos, la terminación de las terapias, probablemente el 60% de las terapias se acababan por factores que no tenían que ver con la intervención y que no tenían que ver con el terapeuta, ni con el consultante propiamente, sino con factores que al menos el consultante sentía que no dependían de él, que eran este tema de mi jefe me apoyó mucho y me dijo, yo estuve en terapia y a mí me sirvió mucho y yo sé que a ti te va a servir. Y eso fue lo que me mantuvo hasta el final de la terapia. Entonces, un jefe empático y sensible a lo psicológico puede ser un ingrediente fundamental de un proceso terapéutico. Y yo decía, qué particular que a veces no nos hacen tanto énfasis como en la activación de recursos ambientales. Yo sé que eso lo pensamos, pero a veces nos centramos tanto en formular el caso desde lo intrapsíquico y se nos olvida el contexto. Y por eso les ponía el ejemplo ahorita de la conferencia, porque a veces como que tenemos, llamémoslo así, la estructura del salón resuelta, entonces no nos preocupamos. Pero si esto estuviera malo y estuviera parpadeando todo el rato, o si el aire estuviera malo y tuviéramos mucho calor, claramente este taller no tendría las mismas cualidades. Y a veces tenemos como resueltos ciertos elementos de acá, nos cuesta mucho formular nuestros casos, formular nuestras intervenciones, teniendo en cuenta esos elementos que pueden ser determinantes para que una intervención sea efectiva. Entonces, haciendo un resumen, una integración, en Colombia se llamaría un sancocho, pero no sé cómo se llamaría acá. Entonces, básicamente encontramos que hay factores en 4 niveles. A nivel de contexto, hay una serie de situaciones sociales, una serie de circunstancias individuales, situaciones sociales, como los aspectos políticos. Me llamó mucho la atención ayer que el mismo Juan Pablo mencionaba cómo empezaron a variar las medidas en los estudios a partir fue de la pandemia, decía él, pues sí, que normalmente son variables que no controlamos, ¿cierto? Pero que están y que son determinantes, el estallido social, los cambios de presidente, y que son elementos que todos sabemos que son muy importantes, pero a veces sentimos que cómo los vamos a controlar, ¿cierto? Cómo los vamos a incluir en un diseño, y más en un diseño experimental. Entonces, cómo todos estos asuntos pueden ser determinantes para que un cambio de presidente pueden ayudarnos a que mejore nuestra terapia, pues al menos por un tiempo. Unas circunstancias individuales. Por allá había una profesora que me decía siempre, no hay nada más terapéutico que ganarse a la lotería, y yo creo que ninguno de ustedes pues rechazaría eso. Pues puede ser un problema después, pero es algo que sería fundamental, pues que podría ser útil. Las relaciones extrafamiliares. Yo les decía ahorita, en las relaciones no es solo el tema del apoyo, sino que los consultantes nos hablaban mucho de referentes o motivadores. Yo conocía a alguien que fue a terapia y que salió muy bien, y eso me motivaba. O mi mamá siempre me decía tal cosa. Ese tipo de personajes terminan siendo claves para que las personas logren mantenerse, así no le encuentren mucho sentido a veces a ir a un tratamiento o a utilizar una intervención. Y bueno, ciertas condiciones actuales que claramente, al menos por ejemplo en las terminaciones de terapia, eran determinantes. Obviamente, volvimos a encontrar, como diría Guillermo esta mañana, lo obvio, lo que todos ya sabemos, que es muy importante ofrecer en una intervención, contacto, apoyo, cuidado. Yo cuando veía esto decía, básicamente esto es el ejercicio muy similar, que no lo entregan los consultantes, pero es muy cercano a lo que ustedes pueden ver en el handbook, con la tablita de Michael Lambert, factores de apoyo, factores de información, factores de invitación a ciertas acciones,
y que ese espacio tenga un funcionamiento a la medida de los consultantes, flexible, adecuado, satisfactorio. A nivel, yo creo que hay una capa que a veces es contextual, microcontextual del tratamiento, pero que a veces se nos escapa, y es la institución, ¿cierto? Y es todos los elementos que tienen que funcionar en la institución propiamente para que las cosas se puedan dar. Y en nuestras instituciones es muy complejo, no solo por las limitaciones de recursos, sino porque muchas de ellas son docente asistenciales, entonces hay un montón de cambios a lo largo y eso hace que los tratamientos sean mucho más complejos y no logren a veces tener el tiempo suficiente para hornearse. Y las características de los consultantes, que a veces yo siento que estas de arriba estas tres tienden a ser más trabajadas y más formuladas por nosotros, pero esta, por más que la encontramos en muchas investigaciones, siento que nunca es suficiente. Por ejemplo, cuando hablamos de estigma en salud mental, por ejemplo, en las intervenciones tecnológicas era donde veíamos en muy puro estado este tema de lo complejo, al menos en Colombia, que es que un adolescente se anime a entrar a una plataforma de salud mental o a participar en un estudio de salud mental, sabiendo que cuando les decíamos, bueno, los que deseen, por favor, nos acompañan, ya eran expuestos a un bullying, el loco, así fuera preventivo. Hicimos actividades, hicimos talleres y solo esa dinámica del que quería participar, ya eso implicaba una serie de cosas, poniéndolo en el nivel de la psicoterapia, estas ideas con las que las personas llegan a terapia sobre la psicoterapia, sobre la salud mental, que son esenciales para que se puedan mantener en ese espacio, pero que a veces por pedir el motivo de consulta, por hacer el encuadre, que consentimiento informado y todo lo que hay que hacer y que es muy importante, y la historia clínica, se nos olvida aclararle al otro qué hacemos, por qué estamos ahí, qué estamos dispuestos a hacer, explicarle, como veíamos ahorita, explicarle un diagnóstico y hacer una psicoeducación juiciosa, adecuada, clara, porque nosotros asumimos, ahorita que yo escuchaba a los de la fundación, pensaba, a veces probablemente los profesionales asumimos que el otro, es que creo que la empatía es muy difícil, porque uno siempre es empático desde los esquemas mentales de uno, entonces uno asume que a la gente le gusta la psicología, entiende la psicología, ama la psicología, porque es que, ¿cómo no amarla si es que la psicología es maravillosa? Pero eso lo pensamos los psicólogos, pero claramente cuando uno escucha al usuario, pues, hay un total desconocimiento de realmente, es que había una señora que nos decía en estos estudios, es que hasta el día de hoy todavía no entiendo si era que yo estaba tan enferma y por qué tenía que ir cada 8 días. Y mi esposo me preguntaba, pero es que ni al cardiólogo vas tanto, ¿por qué tenés que ir tantas veces a psicología? Y son elementos básicos que uno asume, pero ¿cómo no iba a saber esta señora que la psicología es distinta a la cardiología? No podríamos asumir esos asuntos. Luego por allá hicimos una profundización en ese segundo estudio sobre los aspectos de contexto y vuelven a aparecer las relaciones cercanas, lo socioeconómico, los elementos sociales y el sistema de salud en la voz de los consultantes como algo que definitivamente le da mucho sabor y mucha fortaleza y mucha coherencia al sabor de la intervención y facilita mucho que la experiencia en terapia sea mucho más positiva. Entonces, volviendo a esto, me ponía a pensar yo, para que dejemos espacio para conversar unos minuticos, ponía a pensar yo que a veces estos son ejes fundamentales que no podemos olvidar, pero a veces este tema del pez en la pecera que nos cuesta y se nos olvida que puede haber un agua que explica ciertas cosas y cómo los modelos, a veces los diseños de investigación, los modelos de intervención, los modelos de formulación de caso han estado tan centrados en estos aspectos y a veces se nos olvida fácilmente en los diseños, en los planes, poner esos otros elementos fundamentales y cómo precisamente son los usuarios, son los consultantes los que a veces
nos pueden recordar el peso que tiene el contexto en las intervenciones que nosotros hacemos. Entonces, por eso este espacio para mí era importante para reivindicar primero la voz de nuestros usuarios, de nuestros consultantes, de nuestros pacientes, porque ellos nos llevan a datos muy valiosos que de hecho, como hablaba yo ahorita, que de alguna manera nos recuerdan a nuestros handbook y a nuestros resúmenes de estudios, cómo la experiencia de los consultantes pueden darnos claves muy importantes, de hecho, sobre lo que verdaderamente es clave en las intervenciones que nosotros ofrecemos, cómo dentro de toda esta vía que se está abriendo de la personalización de terapia, sí o sí tenemos que abrirle cada vez más un espacio no solo a variables de orden intrapsíquico, sino seguir introduciendo cómo medir esas variables contextuales e institucionales que nos ayuden a construir terapias a la medida, pero que también integren esto. Cómo esto tenemos que promover que sea introducido en los modelos de entrenamiento, porque yo creo que también ayuda. Hay muchos psicólogos, y más en Colombia, que hay tanto psicólogo teórico, dice que los psicólogos nos hemos dedicado por un buen tiempo a servirle a la adaptación, y creo que cuando se nos olvida el contexto, fácilmente asumimos que si estás ansioso o depresivo es porque no estás sabiendo regular bien tus emociones, es porque no tienes problemas para resolver tus problemas, es porque tu madre o tu padre, pero no por elementos que también pueden ser muy angustiantes a nivel social, a nivel cultural, a nivel familiar. Y finalmente, el gran olvidado de esta investigación, yo sé que nos lo recuerdan los consultantes, pero un asunto que para mí ha sido muy desafiante pensar no solo en la formación de clínicos, sino en la investigación, es cómo conectarnos, y yo sé que eso ha sido un interés de mi edad muy grande, pero a veces nos chocamos, a veces ahorita Juan Pablo nos hablaba de la frustración con los ministerios, porque es cómo cómo tener una conexión con lo macro, con los elementos de globalización, porque por aquí me puse una puntica del modelo genérico de Orlinsky, porque como que uno a veces ve por aquí arriba el título y uno dice, tan bonito la sociedad. Sí. Muy integrativo el modelo genérico de Orlinsky, pero lo que implica esto para nosotros como investigadores, como psicoterapeutas, es inmenso, porque muchas veces las investigaciones que las hacemos de aquí para abajo desconocen elementos que son esenciales para entender muchas cosas del humano. Entonces, creo que de alguna manera este espacio era invitarlos a pensar en lo importante que puede ser echarle una pensada al contexto dentro de cada uno de los diseños de investigación que tenemos. Y entonces por eso yo decía, venga, quiero responderle a Irving, que lo admiro y lo quiero profundamente. De hecho, lo invité para uno de los congresos, para el Congreso de Medellín. Me dijo que le hubiera encantado estar, pero que no podía ir, pero don Irving, yo le decía, estoy convencido íntimamente de que cuando nadie mira el contexto, las dinámicas institucionales, el terapeuta y el consultante añaden sus propios ingredientes fundamentales. Muchísimas gracias.